Bien, pues vamos a continuar. Le he titulado Pecados que contaminan tu corazón. Ese es el tema pues de lo que vamos a hablar. Sí, veíamos al comienzo pues que Dios ve el corazón del hombre, sí, es lo que Dios le interesa. Si Dios sabe lo que realmente hay en usted, sabe con qué intención usted se acerca, sabe si realmente pues le está buscando de todo su corazón. Sí, 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 la palabra que le ha dado, usted la está poniendo en práctica. Sí, no podemos escondernos de Dios, no podemos ocultarnos. Aquella persona que piensa que puede esconderse de Dios, pues la verdad se engaña a sí misma. Todas las cosas, dice la Escritura, que todas las cosas están descubiertas. Sí, todas las cosas que Dios ha creado están descubiertas delante de Él. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que sea quien nos bendiga, que nos siga hablando. Señor, necesitamos mucho, Señor, de tu gracia, de tu ayuda para poder hablar, Señor, de tu nombre, de tu palabra. Estas tus palabras, Señor, que tú las hablaste, Señor, cuando estabas aquí en la tierra. Las queremos entender, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento, por favor, háblanos, Señor, que nadie nos quedemos sin esa palabra que arde en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Bien, vamos a ver el pasaje en Marcos 7:1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan de comer, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La Escritura nos habla de un grupo de personas que eran los fariseos, sí, también nos habla de los escribas, y estas personas dice que se juntaron, vinieron a Jesús, pero lo que ellos vieron, los discípulos que pues, se la pasaban con Jesús, aprendiendo de sus mandamientos, de sus enseñanzas, pues ellos tenían hambre, estaban comiendo. Y cuando este grupo de personas ve a los discípulos que comen con las manos sucias, las manos inmundas, para ellos les pareció muy grave, a ellos les pareció algo que no se debía de hacer, ¿sí? Para ellos, nos dice la Escritura que cuando ellos iban a un lugar, iban a las plazas, ¿sí? Ellos ellos no comían sin antes lavarse las manos. Ellos lo tenían como un mandamiento, ¿sí? Era una tradición que ellos lo tenían ya establecido. Y aquí, lo tenían, como una instrucción, una tradición, pero lo habían puesto por encima de la ley de Dios, por encima de los mandamientos. Es bueno tener ese hábito pues de la higienidad, de comer nuestros alimentos, lavando, tener las manos limpias, ¿sí? Es muy bueno, pero cuando se le da más importancia a eso y nos lleva a quebrantar el mandamiento de Dios, eso es lo que no aprueba las Escrituras. ¿Sí? Y entonces estas personas condenaban a los discípulos porque veían que ellos comían con esas manos sucias, ¿sí? Entonces estas personas se acercan a Jesús y le preguntan, le hacen la pregunta y le dice,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué no están respetando, sí, la ley que han impuesto las personas, autoridades, los ancianos de aquellos días? ¿Por qué comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La respuesta de Jesús, ¿sí? Al ver el corazón de ellos que le daban mucha importancia, ¿sí? Al no contaminarse, para ellos era contaminarse, ¿sí? Le dan mucha importancia a lo externo, ¿sí? Entonces Jesús les reprende muy duro a ellos, les dice: hipócritas, ¿sí? Les dice, los reprende Jesús y les dice: mira, está escrito en las escrituras, la ley habla de esto, ¿sí? Les dice: bien profetizó de vosotros Isaías, ¿sí? Que la gente, que las personas nada más pues iba a practicar un cristianismo o una manera de honrar a Dios nada más de labios para afuera. Y es lo que hoy en día vemos, ¿sí? Hoy en día esto abunda mucho, ¿sí? Mucha gente, muchas personas profesan religión, dicen ser cristianos y los vemos pues que alaban mucho a Dios, que hablan muy bien la palabra. Sin embargo, pues es nada más, es de los labios para afuera, ¿sí? Estas personas así eran personas que daban una apariencia a la gente, al pueblo, aparentaban ser personas piadosas, personas llenas de Dios, ¿sí? Pero Jesús, que conocía el corazón de ellos, les reprende la hipocresía, si les reprende ese pecado que ellos tenían, porque les gustaba quedar bien delante de la gente, porque querían quedar bien, que la gente los viera, ¿sí? Ellos le daban mucha importancia a eso. Entonces Jesús les reprende y les dice: hipócritas, ¿sí? Y que de ellos estaba escrito y que eso ya Dios había estado hablando. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, te aferras a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y haces otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sí? Vemos que este grupo de personas, estas personas ponían por encima sus mandamientos y así invalidaban el mandamiento de Dios, ¿sí? Algo que ellos hacían es que ellos no convivían con los pecadores. Cuando Jesús convivía con ellos se escandalizaban, ellos decían: ¿cómo si este fuera profeta, pues sabía qué clase de mujer le está lavando los pies? O sea, ellos lo veían mal, ellos no se relacionaban con los pecadores porque para ellos era contaminarse, ¿sí? Entonces también vemos otra cosa que ellos hacían, ¿sí? Que en la ley, el quinto mandamiento, pues dice que debemos honrar, respetar a nuestros padres, debemos ayudarlos. Y ellos habían puesto un reglamento, sí, habían dado una instrucción de que era suficiente que la persona dijera: es corbán, sí, es mi ofrenda a Dios, sí, es lo que significa. Todo aquello que yo tengo, sí, con que le dijera a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, sí, eso era suficiente para que la persona ya no ayudara a su padre, a su madre, sí, para ellos
esto tenía validez. Y esto venía a quebrantar el mandamiento de Dios que le había sido dado por medio de Moisés. Y la Escritura nos dice que Dios mandó a que se honrara al padre y a la madre. Y cuando alguien no lo hacía, ¿sí? Tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se le diera importancia, para que se guardara, para que hubiera un temor y el pueblo guardara este mandamiento. Sin embargo, vemos que ellos cambiaron, ellos distorsionaron, minimizaron el mandamiento de Dios y pusieron por encima sus mandamientos, ¿sí? El pasaje 12 dice, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hace semejantes a estas, ¿sí? Hoy en día, en estos tiempos, vemos muchos ejemplos como estos, ¿sí? Podemos ver gente religiosa que le da mucha importancia a la Semana Santa, ¿sí? A la tradición del sacrificio de Jesús, ¿sí? Mucha gente le da mucha importancia, mucha gente se abstiene de comer carne pues que para ellos es pecado. Sí, mucha gente en diciembre le da mucha importancia al nacimiento de Jesús, pero durante todos los días está viviendo en pecado. ¿Sí? Yo me he encontrado con personas que a veces estoy trabajando y la gente me dice, vecino, se está condenando, usted está trabajando en este día, es un día grande, ¿sí? Ya sea Semana Santa o el 25 de diciembre. Dice, este día es un día grande, usted se está condenando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las personas le dan mucha importancia a la tradición, pero los siguientes días viven en rebeldía, vive la persona en el alcohol, vive la persona de maldiciente, vive la persona en todo tipo de pecado que ahorita vamos a ver, de lo que vamos a hablar. Y para eso, para ellos, eso no es grave. Para eso la gente no le da importancia. Eso no es grave. Es más grave que un día por tradición que se nos ha enseñado lo quebrantemos. Eso sí es grave. Así eran estas personas. ¿Sí? Ponían por encima sus mandamientos y lo veían gravísimo. Condenaban a los discípulos. ¿Sí? Entonces vemos la respuesta de Jesús. Nos dice que, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Sí, nos dice que Jesús llama a la multitud. Jesús llama a la multitud y les dice, oírme, escúchenme, entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Todo lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Sí? Jesús les quería dejar claro, les dejaba claro, mira, lo que, lo que el hombre puede comer, ¿sí? En ese momento pues vemos el ejemplo que las personas, los discípulos estaban comiendo con manos sucias, les decía, mira, eso no contamina, eso no afecta mucho, ¿sí? Jesús estaba más preocupado, quería enseñarle realmente lo que sí contamina, lo que sí afecta al hombre, sí, al corazón, en la relación con Dios, contra su prójimo. ¿Sí? Y lo que les dice, cuando se alejó de él la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entiendes que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús nos enseña que el comer, que los alimentos no nos afectan, ¿sí? No nos contaminan, ¿sí? Jesús nos dice que lo que nos contamina, ¿sí? Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y algo que nos está diciendo primeramente, dice, los malos pensamientos. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿sí? Los malos pensamientos son todo aquello, todas aquellas ideas que nos llevan a quebrantar los mandamientos de Dios, ¿sí? Todas aquellas ideas que vienen, ¿sí? Todas aquellas ideas que nosotros tomamos para poder hacer mal a Dios, a nuestro prójimo, ¿sí? Dice los adulterios, ¿sí? Pues sabemos que el adulterio es la relación sexual de un hombre casado con otra mujer o viceversa, ¿verdad? Ese es el adulterio. Pero también Jesús nos dice en Marcos, en Mateo, nos dice que oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sí? Pues vemos claramente que el adulterio es la relación, ¿sí? de una persona casada, ¿sí? Que tiene una relación con otra persona que no es su esposa, ¿sí? La infidelidad, eso es adulterio. Pero muchas veces la persona pues no llega a este acto físico, ¿sí? Sino que practica el adulterio dentro de su corazón, como lo estamos viendo, que es la codicia. Jesús nos los enseña, el Señor Jesús nos enseña un poco más claro, más que nosotros podamos entender, ¿sí? Que ese pecado, cuando nosotros vemos a una mujer, un hombre casado, está hablando de personas casadas, ¿sí? Cuando ve a una mujer o una mujer cuando ve a un hombre, ¿sí? Con ese deseo de querer estar con él, de querer estar con ella, se empieza a imaginar, empieza a darle cabida a su imaginación, esa persona está cometiendo adulterio, ¿sí? Esa persona es un adúltero, ¿sí? No importa que no haya llegado al acto físico, ¿sí? Delante de Dios, Dios es un adúltero, es una adúltera, ¿sí? También nos dice que, ¿nos rezamos? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sí? La consecuencia de practicar este pecado, la persona que no se quiere arrepentir, la persona que aún sigue en este pecado, la consecuencia es que va a ser castigado en un infierno. ¿Sí? Los calores son muy fuertes. Las temperaturas que hemos visto son temperaturas muy altas que no lo aguantamos. Cuando salimos a las calles no soportamos el calor que se siente. Imagínese el infierno, imagínese el lugar donde
están yendo los pecadores, son temperaturas muy altas, ¿sí? Como los volcanes que tienen azufre, fuego adentro, son temperaturas que no se pueden soportar. Ahí va a ir toda aquella persona que practica este pecado. Es lo que nos está diciendo Jesús. Si usted está dado a practicar este pecado, dice que mejor es sacar su ojo, es mejor sacarse el ojo fuera y no, y realmente pues no es no es de forma literal como dicen, sino que es dentro del corazón, que usted termine con este pecado, que la persona que lo practica sea muy serio, sea muy seria, quite este pecado porque las consecuencias van a ser muy graves si la persona llega un día a morir con este pecado del corazón que es el adulterio. Vamos a ver el siguiente, dice, las fornicaciones, ¿sí? Las fornicaciones es la relación sexual, cuando una persona tiene una relación con otra mujer, con un joven, con una mujer, con un hombre, pero no está casado. Y esto se practica mucho en nuestros tiempos, es un pecado muy fuerte, ¿sí? La gente no quiere compromisos, no se quiere casar. Si dicen, ¿para qué? Si al rato nos vamos a divorciar, ¿para qué hacemos ese gasto? No, mejor así está mejor. Así yo por mi lado y aquel por su lado, y si algo falla, pues no se pierde nada, ¿sí? Se le hace muy fácil a la persona vivir de esta manera. No quiere un compromiso. Delante de Dios se llama fornicación, es un pecado muy grave, ¿sí? Y esto se practica mucho en nuestros tiempos, ¿sí? Vamos a pasar al pasaje de Hebreos. Nos dice Hebreos, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nos está hablando de un personaje, nos está hablando de Esaú. ¿Quiénes han estudiado, han leído el libro de Génesis? Sí, Esaú fue un hijo, el hijo de Jacob, ¿sí? Perdone, Esaú fue el hijo de Isaac, hermano de Jacob. Sí, él era el primogénito. A él le correspondían todas las bendiciones de parte de Dios. Y esta persona nos dice la Biblia que era un fornicario, era una persona prófano, ¿sí? No le daba el debido respeto a las cosas sagradas de Dios, ¿sí? Se le hizo muy fácil venderle a su hermano la primogenitura, ¿sí? Cuando él tenía hambre. Cuando su hermano heredó la bendición, cuando su padre lo bendijo, él quería eso, él quería la bendición, él lloró, él le pidió mucho, le rogó mucho a su padre que lo bendijera, ¿sí? Sin embargo, fue desechado. Y la Escritura nos advierte y nos dice que no haya alguno entre nosotros, que todos los que buscamos a Dios no nos encontremos en esta situación. ¿Por qué? Porque está de ejemplo Esaú, que él quiso, él deseó. Ahora sí quiero ser salvo, ahora sí quiero las bendiciones de Dios. Pero ya no estuvieron al alcance. Sí, esto es gravísimo. Así la persona que está en fornicación puede decir, bueno, yo sé que es malo, yo sé que no, yo sé que pues no estoy agradando a Dios, pero pues nada más un rato, no sé, el día de mañana, unos años más adelante me voy a arrepentir y ahora sí me voy a volver cristiano o cristiana.
Cuidado, tenga mucho cuidado, no piense de esta manera, porque aquí vemos que no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Quién le va a garantizar a usted que Dios lo va a perdonar? ¿Quién le va a garantizar? Al contrario, la Escritura nos está diciendo que es un peligro, que no haya oportunidad. Sí ha habido personas que han sido perdonados, pero no es una garantía. ¿Sí? Pasamos al otro pasaje que es en Corintios, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos que el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no viene a morar en su corazón, ¿sí? La Escritura nos dice que por la fe Cristo habita en nuestros corazones. ¿Por qué el Espíritu de Dios no viene a morar en su corazón? ¿Por qué no lo dirige? Si usted está practicando este pecado, por eso no viene, porque Él es santo. Porque Él quiere un templo, ¿sí? Un corazón, un cuerpo limpio, ¿sí? Por eso no viene. Vamos a pasar al otro pasaje, al otro pecado que Jesús nos dice: los homicidios, ¿sí? Los homicidios, pues sabemos que es el quitarle la vida a nuestro prójimo, ¿sí? Es a una persona que el quitarle la vida. Pues yo creo que, pues que no nos atrevemos a hacer esto, ¿sí? Nosotros pues no creo que nos atrevamos a físicamente ir a quitarle la vida a alguien, pues conocemos la palabra. Sin embargo, lo hacemos de otra manera. Si el hombre lo practica de otra manera, nos dice Primera de Juan 3:15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí? Nos dice el apóstol Juan que toda aquella persona que tiene un aborrecimiento, un rechazo, que no quiere ver a su hermano, a su prójimo, a su vecino, esa persona es un homicida delante de Dios. ¿Sí? Esa persona, aunque no le esté físicamente matándolo ahí, al aborrecerlo en su corazón, al no querer verlo, ¿sí? Ya lo ha hecho, ya lo hizo, ¿sí? Y nos dice la Escritura que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios, o sea, no entra. Mucha gente se engaña, mucha gente piensa que con haber aceptado a Cristo en su corazón, por haber hecho una oración, o porque es un pastor, o porque es un discípulo, o porque tiene tantos años, o desde la cuna, desde que nació, conoce el Evangelio, piensa que por eso va a heredar el reino de Dios, pero la Escritura nos dice que no. La Escritura es muy clara, no importa quién sea, ¿sí? Si está en la práctica de estos pecados, no va a heredar, no va a entrar. El siguiente nos dice los hurtos, ¿sí? Los hurtos, pues es el robo, es tomar algo que no es nuestro, es quitarle a alguien lo que le pertenece, ¿sí? También nos dice las avaricias, ¿sí? Las avaricias, pues es el amor al dinero, ¿sí? Hay personas que aman mucho el dinero, que el dinero se ha convertido en un ídolo, en un Dios para él. Y el Señor Jesús nos dice
en Mateo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una persona que ama mucho el dinero, sí, trabaja mucho, eso está en su corazón, siempre quiere tener más y no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no se quiere despojar, no quiere, todo su tiempo es para acumular riquezas, siempre está pensando cómo hacer para tener más, ¿sí? Y aunque tiene, no está dispuesto a hacer el bien, no quiere despojarse, no quiere hacer misericordia, no quiere servir a Dios con ese dinero que tiene, no quiere, ¿sí? Por lo tanto, se ha hecho un esclavo del dinero, se ha hecho un esclavo de la avaricia. El, 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 el dinero, la avaricia, ha venido a ser su Dios y él solamente es el esclavo, ¿sí? Este otro pecado que podemos ver también nos dice las maldades. Nos dice las maldades, la definición de maldades dice que es un daño intencionado, planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas de tal modo que denigra, deshumaniza, daña, destruye o mata a personas inocentes, ¿sí? Ese es el significado de maldades. También nos habla de otro pecado que sale del corazón, nos dice que es el engaño, ¿sí? Y el engaño es hacer creer a alguien hacer creer a alguien que algo falso es verdadero, ¿sí? Algo que no tiene que ver con la verdad, ¿sí? Cuando mentimos, a eso se refiere el Señor Jesús. El siguiente dice la lascivia, ¿sí? El significado de la lascivia dice que el término lascivia hace referencia al deseo sexual que siente una persona y la lujuria sin control. Se entiende por lascivia a aquella persona que no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morbosa, sintiendo deseo sexual por éste, ¿sí? Esto también está a la luz del día. La gente le gusta mucho esta práctica, ¿sí? Pasemos al otro, nos dice que es la envidia, ¿sí? ¿Qué es la envidia? Pues todos lo conocemos, es la tristeza o pesar del bien ajeno, ¿sí? Es el deseo de algo que no se posee, eso es la envidia, ¿sí? Es un sentimiento, es una tristeza, un pesar, ¿sí? Cuando la persona desea lo ajeno, ¿sí? El siguiente dice la maledicencia. La maledicencia, el significado dice, es denigrar, murmurar, chismorreo, habladuría, difamar, ¿sí? El hablar mal, también pues el decir malas palabras, ¿sí? Entra la maledicencia, nos dice la soberbia. Hemos hablado de este pecado en mensajes anteriores, ¿sí? La soberbia pues es un deseo, ¿sí? Es el deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. ¿Sí? La persona que practica pues este pecado se siente superior a otros, ¿sí? Cree que él siempre tiene la razón, no le gusta recibir y, y no se somete a la autoridad de Dios, ¿sí? No ve a Dios como lo que es el Dios, el único dueño de nuestra vida, aquel que nos creó, no quiere. Y muchas veces la persona pues no le dice a Dios con palabras, pero con sus hechos le está diciendo, no quiero que seas mi dueño, yo puedo solo, yo soy suficiente, yo puedo dirigir mi vida, ¿sí? De esa manera también la persona da a conocer su soberbia, ¿sí? Le hace ver a Dios,
no quiero que me dirijas, yo puedo solo. La insensatez, ¿sí? Es la necedad, falta de sentido o de razón, imprudencia, irresponsabilidad, irracional, inconsciencia, locura, irreflexión, ¿sí? Esa es la insensatez, es aquella persona que sabiendo lo que es bueno, conociendo la palabra de Dios, todavía sigue obstinado en seguir su camino, sus pecados, ¿sí? Es la insensatez, no tiene sabiduría, no quiere entender, es una persona que le gusta de esa manera vivir. Nos dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que estamos hablando, ¿sí? Lo que estamos viendo es que estas personas tenían esto en su corazón. Este grupo de personas religiosas, personas tenían esto en su corazón, había esto en su corazón, y esto no le daban importancia, sino que le daban más importancia a lo externo, ¿sí? Y es lo que Jesús les reprende duramente, la hipocresía de ellos, ¿sí? Pero también está escrito para nosotros que queremos heredar la vida eterna, si queremos un día pues estar con Jesús, nadie queremos perdernos. Yo no creo que alguien pueda decir, yo quiero ir al infierno, yo quiero ser castigado. Yo creo que nadie lo diría, no queremos, nada más de pensar que es algo muy, muy horrible, es algo que no lo vamos a soportar, no queremos, todos queremos entrar a la vida eterna, que el día que Jesús nos llame a cuentas, poder tener esa oportunidad, que Jesús nos diga, venid bendito de mi Padre, ¿sí? Por lo tanto, si esto hay en nuestro corazón, tenemos que quitarlo, tenemos que dejarlo. Pasemos a un salmo. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar nuestro corazón, necesitamos hacer un alto, ¿sí? Si nosotros nos encontramos en esta práctica, no en nuestras propias fuerzas, ¿sí? En nuestras propias fuerzas no vamos a poder cambiar. En nosotros está el arrepentirnos, en nosotros está el entender que esto es pecado, que esto nos va a impedir la entrada al reino de Dios, pero necesitamos buscar a Dios. Necesitamos arrepentirnos, entender nuestra condición, la gravedad de nuestro pecado, pedirle a Dios, si no entendemos, pedirle a Dios esa convicción de pecado, que Él nos haga entender la gravedad, ¿sí? Que Él nos ayude. El Salmo nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este salmo es un salmo del rey David, ¿sí? En la parte superior de este salmo nos dice que esta fue la oración, ¿sí? Cuando el rey David pecó contra Dios, cuando cometió adulterio, ¿sí? Nos dice que esas fueron sus palabras. Dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Si vemos que primeramente el rey David, cuando comete este pecado, Dios le envía el profeta para que le reprenda su pecado y le haga ver lo que Dios iba a hacer con él, ¿sí? Vemos que él reconoce, él no se justifica, él reconoce que contra Dios ha pecado,
¿sí? Y él ruega a Dios misericordia. Él se humilla. La actitud que toma el rey David, ¿sí? Es humillarse ante Dios, ¿sí? Reconoce que ha sido grave su pecado, reconoce que necesita una oportunidad, ¿sí? Por lo tanto se humilla delante de Dios y le pide que le perdone, le pide que lo lave, que lo limpie. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que el rey David quería? El 10 nos lo dice. Quería un corazón limpio. Él sabía que en sus fuerzas no podía tenerlo. Si él sabía que aunque él se podía arrepentir, su pecado iba a estar ahí, iba a estar presente, su conciencia seguía manchado. ¿Sí? Lo que le pedía a Dios, que lo perdonara, que quitara su maldad, ¿sí? Que lo ayudara, que lo restaurara. Y solamente Jesús, solamente Dios tiene el poder para darnos un corazón limpio, un corazón nuevo. Solamente Él. Eso es lo que necesitamos. El pecado siempre va a estar a la puerta. El pecado siempre va a estar diariamente, siempre donde andemos. Ahí va a estar los malos pensamientos, ahí van a venir las ideas, ahí va a venir el diablo, Satanás, mira, mira para acá, haz esto, no se van a dar cuenta, ahí va a estar. Pero quien nos va a ayudar a mantener un corazón limpio, un corazón puro, es Dios. Él lo va a hacer por medio de su Espíritu. La pregunta, ¿usted quiere tener un corazón limpio? ¿Usted está dispuesto a buscar a Dios para que le dé un corazón limpio? Nadie se lo va a dar. El venir aquí domingo tras domingo no va a suceder. No va a suceder algo mágico que lo va a cambiar. Usted entra y sale y es otra persona y ya nunca va a pecar. No va a suceder así nunca. Es la palabra de Dios quien lo va a cambiar. Sí, usted necesita arrepentirse, usted necesita buscar a Dios, usted necesita esforzarse. Sí, aquí terminamos la reunión, aquí pues terminamos, dejamos de compartir, pero es responsabilidad suya ir a casa y hablar con Dios. Es responsabilidad suya ir delante de Dios, apartar ese tiempo y decirle lo que Él le habló, cómo usted se identificó, si se halló falto. Si hay algo que ahí Dios le ha examinado, Dios le ha hablado, ¿sí? Es su responsabilidad ir a su casa, hablar con Dios, pedirle perdón, ¿sí? Es su responsabilidad que usted ore diariamente por ese pecado que ha sido esclavizado, ¿sí? No va a ser de otra forma, no hay otro medio, no es algo mágico, no es que estemos repitiendo un salmo todos los días como gente religiosa escribe salmos y lo repite y como algo mágico. No, es la obediencia a Dios. Es Dios que nos va a guardar a través de la fe, de la confianza, ¿sí? A través de la obediencia. Entonces la pregunta es, ¿está usted dispuesto a pedirle a Dios un corazón limpio? ¿Está usted dispuesto a pedirle a Dios que lo renueva, que renueve su espíritu, que lo haga de nuevo? La Escritura nos dice que Dios hizo al hombre recto, ¿sí?
pero ellos buscaron sus propias perversiones. Nosotros somos los que nos descarriamos. Él nos hizo puro. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, pues si nos das a conocer tu palabra, Señor, es porque tú nos amas. Es porque tú quieres un bien para nosotros, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú viniste a buscar lo que se había perdido, Señor, y tú diste tu vida, Señor. Nadie, Señor Jesús, nos ha amado como tú, que siendo pecadores, Señor, tú diste tu vida, que pagaste un precio, Señor, muy alto, que fuiste, Señor, clavado, Señor, en una cruz, torturado, Señor. Pero a través de ese sacrificio, Señor, nos das vida, Señor. Podemos encontrar ese perdón de pecados, Señor. Señor, muchas gracias por amarnos, por tener ese sentir, Señor, que tuviste, Señor, al compadecerte de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra, que tu Espíritu, Señor, esté trabajando en nuestro corazón, en tu nombre. Muchas gracias. Amén.